El problema no fue que me acostara con otro hombre. El problema fue que le escribí una carta a mi amante. Y que esa carta, por error, acabó en el abrigo de mi marido. Todo empezó un lunes por la mañana. Estábamos desayunando rápido, como siempre. Danny, nuestro hijo, no encontraba su mochila, yo tenía una reunión en la oficina a las 9, y Víctor, mi marido, se quejaba de que otra vez le habían cambiado el turno en el hospital. Un caos normal. De esos que disimulan todo lo que está podrido por debajo. La carta estaba en mi bolso, escrita a mano la noche anterior, cuando no podía dormir. Era corta, pero intensa. No era una declaración de amor, sino algo peor, un recuerdo. De lo que habíamos hecho en su coche, detrás del polideportivo municipal. De lo que me susurró al oído mientras yo pensaba que nunca nadie me había tocado así. Y de lo que volveríamos a hacer en cuanto encontráramos una excusa. Cuando salimos de casa, me pidió que buscara sus guantes en mi bolso. No encontrábamos los suyos y hacía un frío de esos que cortan la cara en Zaragoza. Sin pensarlo, metí la mano, saqué los guantes, y, sin darme cuenta, entregué también el sobre. No me di cuenta hasta esa tarde, cuando llegué al trabajo y vi mi bolso abierto, pero sin la carta dentro. Y entonces lo supe. Porque Víctor no era de los que se olvidaban las cosas. Si se la había llevado, seguro que la había leído. Pero no dijo nada. No me llamó. No me escribió. Nada. Fue ahí cuando supe que el infierno empezaba, aunque todavía no entendía cuán lejos podía llegar un hombre como él cuando se sentía traicionado. No hubo gritos. No hubo golpes en la mesa, ni discusiones interminables. Ni siquiera una mirada directa. Solo el sonido del microondas acabando de calentar su cena cuando entré en casa, casi a las 10. Él ya estaba sentado en la mesa, comiendo tranquilamente su tortilla con atún, como si nada hubiera pasado. Me saludó con un simple ¿qué tal el día?, y eso fue todo. Durante unos segundos creí que no había abierto la carta. Me aferré a esa esperanza estúpida mientras colgaba el abrigo, sabiendo perfectamente que estaba fingiendo. Mi estómago llevaba horas encogido, como si supiera lo que estaba por venir, pero intenté seguir el juego. Le conté que había sido un día pesado, que tenía mucho trabajo acumulado y que no había parado en toda la mañana. Mentí sin vacilar, porque después de tantos años aprendí a hacerlo sin tartamudear. Él asintió, sin levantar la vista de su plato. Me senté frente a él, esperando alguna señal, un reproche, cualquier cosa, pero Víctor no era de esos. Si algo había aprendido en todos nuestros años de matrimonio era que él guardaba la información como si fuera munición. Y cuando la soltaba, era porque ya había apuntado bien. Cenamos en silencio, con el ruido de la tele de fondo. El informativo hablaba del aumento de los alquileres, de una protesta en Barcelona y de otro caso de corrupción en Valencia. Nada fuera de lo habitual. Al terminar, él se levantó, lavó su plato, secó los cubiertos y los dejó en su sitio. Todo mecánico. Yo apenas toqué la comida. Tenía el estómago cerrado, y solo pensaba en la carta. Intentaba recordar si había firmado con mi nombre o si me había delatado en alguna frase. Pero lo que realmente me angustiaba no era que la hubiera leído, sino su silencio. Esa tranquilidad suya era mucho más amenazante que cualquier escena de celos. Subió al dormitorio sin decir nada. Me quedé en la cocina varios minutos, inmóvil, escuchando sus pasos por el pasillo. Luego subí también. Me cambié, me lavé los dientes y me metí en la cama. Él ya estaba acostado, con la espalda vuelta. Me metí en mi lado, apagué la luz y cerré los ojos. Pero no dormí. No pegamos ojo ninguno de los dos, lo supe por su respiración. Tensa, contenida. Como la mía. Pasaron 3 días así.
sin una palabra sobre el tema, sin señales evidentes, pero con esa tensión acumulándose entre nosotros como si cada gesto fuese una pista, una prueba. El viernes por la noche me dijo que no trabajaría el fin de semana, algo raro en él. Solía hacer guardias o cambiar turnos con sus compañeros para no pasar 2 días seguidos en casa. Ese viernes, sin embargo, fue distinto. Se ofreció a llevar a Dani al entrenamiento de fútbol el sábado por la mañana, y por la tarde preparó una lasaña. Mientras la sacaba del horno, me miró por fin directamente a los ojos y dijo, sin levantar la voz, me encontré algo tuyo en mi abrigo. Solo eso. Como si me hablara del mando de la tele. Le sostuve la mirada, con el corazón martillándome el pecho. No respondí. Ni afirmé, ni negué. Solo esperé. Volvió a mirarme unos segundos, con esa frialdad calculada que me daba más miedo que si hubiera gritado. No sabía que eras de las que escribía cartas. Pensaba que esas cosas ya no se hacían, dijo mientras servía en los platos. Cada palabra era como una puerta que se abría a algo más oscuro. ¿Fue solo una vez?, preguntó sin mirarme. Le respondí que no, mi voz sonó baja, pero firme. Él asintió, como si ya lo supiera, y siguió comiendo. No preguntó con quién, ni desde cuándo, ni si sentía algo por él. No pidió detalles. No hizo nada de lo que esperaba. Terminamos de cenar, pusimos la mesa en orden, y luego se encerró en su despacho. Al día siguiente fue igual. Ni una pregunta, ni una queja. Como si el tema ya estuviera cerrado. Pero yo sabía que no lo estaba. No con Víctor. El domingo, sin embargo, cambió todo. Me desperté y él no estaba. Ni en casa, ni en el coche, ni en el gimnasio donde a veces iba. Tardó 5 horas en volver. Cuando lo hizo, traía una bolsa con pan y un bote de mermelada. Me miró y dijo, hoy desayunamos los 3. Preparó la mesa, puso la cafetera, cortó el pan y llamó a Dani. Todo muy normal, demasiado. Yo no entendía nada. Cuando terminamos de desayunar y Dani se fue a su cuarto, Víctor se acercó a mí y me dijo al oído, muy bajo, ya sé quién es. No hace falta que me lo digas. Y ya sé lo que voy a hacer con esto. Ahí se me cayó todo. Porque hasta ese momento yo aún pensaba que, de algún modo, podría controlar la situación, que quizás habría una discusión, una separación dolorosa, incluso un perdón torcido. Pero esa frase fue como una sentencia. No había odio en su voz. Había algo peor, decisión. Y cuando Víctor decidía algo, no daba marcha atrás. Me quedé sentada, sin moverme, con la taza entre las manos, mirando el café que ya se había enfriado. No pregunté qué pensaba hacer. No porque no quisiera saberlo, sino porque ya sabía que no me lo diría hasta que lo tuviera todo listo. Víctor no improvisaba. Y yo acababa de darle el motivo perfecto para planear algo que cambiaría todo. Pasaron 2 días desde que me dijo que sabía quién era. No me repitió nada más, ni me habló con frialdad ni con rabia. Me trataba como siempre, con una cortesía tan seca que me hacía dudar de si realmente lo había leído todo o si simplemente estaba jugando conmigo. Me asustaba más su calma que cualquier pelea. Yo no podía comer, apenas dormía, y cada vez que me hablaba con su tono habitual, ese tono neutro que usaba para hablar con sus pacientes, sentía que estaba más cerca de romperme. Empecé a revisar mi móvil como una paranoica, borrando conversaciones, fotos, llamadas, aunque en el fondo sabía que ya daba igual. Todo estaba hecho. El daño ya estaba ahí. El miércoles por la noche, mientras ponía la mesa, me soltó de golpe, sin mirarme. ¿Por qué lo hiciste? No fue un grito, ni una pregunta llena de emoción. Lo dijo como si estuviera leyendo un informe. Me quedé en silencio, con los cubiertos en la mano,
y no supe por dónde empezar. Me preguntó otra vez, esta vez más lento, ¿por qué? Me apoyé en la mesa y respiré hondo. Le dije que no lo sabía, que no había una sola razón. Le hablé del aburrimiento, de la rutina, de que sentía que no pasaba nada nuevo entre nosotros. Le dije que no había dejado de quererlo, que no lo busqué, que simplemente pasó. Fue un error, pero uno que se repitió. Me escuchó sin interrumpirme, con los brazos cruzados, apoyado en el marco de la puerta. No me cortó, no me insultó, no se rió. Solo me miró y, cuando terminé, me hizo otra pregunta. ¿Te gustó más que yo? Esa sí dolió. Me temblaron las manos y sentí que todo el aire del salón desaparecía. Le dije que no era eso, que no se trataba de comparación. Me dijo que dejara de decir tonterías, que si me acosté con otro hombre más de una vez fue porque me gustaba más, y punto. Que no tenía sentido disfrazarlo de otra cosa. Que nadie repite algo que no le gusta. Y ahí, por primera vez, noté el tono. No gritaba, pero estaba furioso. De una forma que nunca había visto. Yo insistí en que no era tan simple, que había cosas que me faltaban, que quizás no supe pedirlas, que nunca fue su culpa pero que tampoco me sentía completamente viva. Me miró con desprecio y me dijo, ¿y esa falta se llena abriéndote de piernas? No supe qué decir. Me dolió porque nunca lo había escuchado hablar así, ni siquiera en nuestras peores peleas. Nunca había usado esas palabras. Me dijo que lo había humillado, que lo había hecho quedar como un payaso. Que llevaba semanas sospechando algo, pero que no quería creerlo hasta que encontró la carta. Que la leyó 3 veces antes de decidir no destrozarme en ese mismo momento. Yo le dije que no era justo, que no todo lo que hacíamos estaba mal, que habíamos construido mucho juntos, que había amor. Me dijo que el amor no era excusa para traicionar. Que yo podía haber hablado, haber pedido algo, haber gritado incluso, pero que acostarme con otro era una decisión, no un error. Me preguntó si quería seguir con el otro. Le dije que no, que había terminado, que no había futuro en eso. Él se rió por primera vez, una risa seca, fea, sin humor. Me dijo que no me creyera tan importante, que no era él quien se iba a quedar esperando a ver si yo cambiaba de opinión. Que él ya había tomado decisiones. Me dijo que no podía evitar que siguiera viviendo en la casa, que por ahora seguiríamos juntos por Dani, pero que no se haría el tonto. Que no lo obligara a fingir. Que cada vez que me viera, recordaría lo que había leído. Que cada vez que yo dijera que iba a salir a comprar, él se preguntaría si iba a verlo. Que cada vez que me quitara la ropa, pensaría si la llevaba puesta cuando estuviste con el otro. Que eso no se borra. Me dijo que no lo subestimara, que me estaba conteniendo por respeto al niño, pero que no pensara ni por un segundo que todo iba a seguir igual. Que él no era como esos maridos idiotas que perdonan y siguen como si nada. Que no tenía ningún interés en recuperar algo que se había podrido desde dentro. Que el daño estaba hecho y que ahora era él quien iba a decidir qué hacer con eso. Me quedé ahí, parada en la cocina, sin saber si llorar o gritar. Sentía una mezcla de vergüenza, miedo, rabia y tristeza, todo junto. Le pregunté si quería divorciarse. Me dijo que todavía no. Que tenía algo en mente. Que yo sabría en su momento lo que había decidido. Y se fue a dormir. No me miró más esa noche. No me habló más en los días siguientes. Solo respondía lo necesario delante de Dani, fingiendo una normalidad que dolía aún más. Yo ya no controlaba nada. Y lo peor era saber que, en silencio, él estaba planeando algo. Algo que no iba a poder detener. Y que no iba a ser amable. No lo vi venir. No hubo señales. Ningún cambio brusco en su comportamiento. Nada que indicara que ya había empezado.
Fue un martes por la tarde cuando ocurrió la primera pieza del derrumbe. Salí del trabajo antes de lo habitual porque me dolía la cabeza, y cuando llegué al portal de casa, la vecina del tercero me miró de forma distinta. Como si supiera algo. No dijo nada, solo bajó la vista cuando pasé. No le di importancia hasta que entré al piso y encontré la mesa del comedor vacía. Ni un solo papel, ni los portátiles, ni el maletín de Víctor. Todo estaba ordenado de una manera que no era normal. Faltaban cosas, pero de forma sutil. Me acerqué a nuestra habitación y abrí el armario. La mitad de su ropa no estaba. Pensé en llamarlo, pero no lo hice. Me quedé sentada en la cama, mirando el hueco vacío donde colgaban sus trajes. A los 20 minutos recibí un mensaje. Solo decía, Dani está conmigo. Está bien. Esta semana no vuelvas a pasar a recogerlo. He hablado con el colegio. No lo entendía. No sabía cómo había hecho eso sin avisarme. Pero lo había hecho. Me había sacado del círculo. De mi hijo. De la rutina. Me puse los zapatos y salí corriendo, no sabía ni a dónde, solo necesitaba respuestas. No contestaba llamadas, no respondía a los mensajes. Cuando fui al hospital, una compañera suya me dijo que estaba de baja. Por asuntos personales. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. El jueves, al volver del trabajo, encontré una caja en la entrada del piso. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con su letra. Dentro había fotos. Capturas de pantalla. Una copia impresa de la carta. Conversaciones que ya había borrado. Y una hoja con una nota escrita a mano, esto también es tuyo. Puedes quedártelo. No lloré. No me derrumbé. Me quedé sentada en el suelo, repasando cada imagen, cada prueba, y entendí lo que estaba haciendo. No iba a discutir. No iba a enfrentarse. Me estaba desmantelando en silencio. Sin escándalos. Sin escenas. Me estaba quitando todo lo que podía, pieza por pieza. Y lo hacía sin ensuciarse las manos. Al día siguiente me llamó la directora del colegio. Me dijo que había sido informada de un cambio de tutor temporal, que Víctor había entregado un documento firmado por ambos padres. Le dije que yo no había firmado nada. Me pidió que fuera al centro para aclararlo. Cuando llegué, me enseñó el documento. Era una copia escaneada de mi firma. Falsa. Reconocí el estilo, pero no era mío. Víctor la había imitado. Muy bien. Sin dejar errores evidentes. Me dijo que iban a investigar, pero que mientras tanto, por precaución, Dani quedaría con él. Salí del colegio sin saber si gritar, llamar a la policía o directamente desaparecer. Pero no hice nada. Porque lo conocía. Sabía que él no iba a mover nada sin haberlo pensado todo antes. No era impulsivo. Si había hecho eso, era porque estaba seguro de que tenía ventaja. Y la tenía. Esa misma noche recibí una llamada de recursos humanos en mi trabajo. Querían saber si era cierto que mantenía una relación con un cliente externo. Les habían llegado correos con detalles, con fechas, con pruebas. Me dijeron que tenían que abrir una investigación interna. Que hasta que se aclarara, me recomendaban no asistir a la oficina. Me mandaron una copia de las denuncias. Eran anónimas. Pero sabíamos ambos de dónde venían. Él había conseguido meterse en mi trabajo, en el colegio, en la rutina. Estaba eliminando todo lo que me sostenía. Y lo hacía con una precisión quirúrgica. No me gritaba, no me llamaba, no me enviaba mensajes. Solo dejaba cosas caer en su sitio exacto. Y cada una me quitaba el aire un poco más.
Le escribí un mensaje largo, desesperado, diciéndole que no podía hacerle eso a Dani. Que al margen de todo, era su madre. Que no había dejado de serlo por haber cometido un error. No respondió. Pasaron 3 días. El lunes siguiente, me llegó una notificación legal. Iniciaba el trámite de custodia exclusiva. Con informes psicológicos de Dani. Con testigos. Con una carta de una psicóloga que decía que el niño necesitaba estabilidad emocional. En el buzón también encontré una copia impresa de una carta que yo había enviado por email a mi amante, firmada con otro nombre. Una más. No sé cómo la había conseguido, pero la tenía. Toda. Hasta los correos que pensé que nunca había enviado. Me estaba mostrando que sabía más de lo que yo creía. Que me había leído entera. Que no había nada que yo pudiera esconderle. Le escribí de nuevo. Esta vez con rabia. Le dije que estaba siendo cruel. Que me estaba destrozando a propósito. Que no era justo usar a nuestro hijo para vengarse. Que no era el hombre que yo conocía. Su respuesta llegó 1 hora después. Tú tampoco eras la mujer que yo conocía. Y ahora estamos en paz. Eso fue todo. Ninguna palabra más. Cerró el mensaje. Me bloqueó. Empezó a borrarme. Y yo sabía que no había forma de detener lo que venía. Sabía que todavía faltaba la última parte. Que todavía no había acabado. Que esto solo era el principio del final. Pasaron 6 días sin ningún contacto. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un correo. Cada vez que intentaba acercarme al colegio, me encontraba con que alguien ya me había bloqueado el paso. Empecé a notar miradas raras en el barrio, silencios incómodos en el supermercado, saludos que se acortaban. No necesitaba confirmarlo para saber que Víctor había contado su versión. O al menos la parte que quería que se supiera. Y lo había hecho de forma impecable. Yo era la mujer que había destruido su familia, la madre que no merecía ver a su hijo, la que había elegido otra cama. En la calle, esa era yo. La casa seguía vacía. Me costaba mantenerme dentro más de unas horas. No había risas, ni platos que lavar, ni dibujos de Dani pegados en la nevera. Era solo un espacio con muebles. El sábado, cerca de la medianoche, recibí un mensaje. Era de él. Me citaba para el día siguiente en un parque donde solíamos llevar a Dani de pequeño. Me dijo que vendría solo, que no llevaría al niño. Aclaró que no era una negociación, que no me hiciera ilusiones, que no iba a cambiar su decisión. Solo quería hablar una vez más. No respondí. Fui. Llegué 10 minutos antes y lo vi a lo lejos, sentado en el mismo banco donde solíamos darle galletas a Dani cuando era pequeño. Me acerqué sin apurarme. Me senté al lado, dejando algo de espacio entre los dos. Ninguno dijo nada durante casi 1 minuto. Él fue el primero en hablar. Me preguntó si estaba preparada para asumir las consecuencias de todo lo que había hecho. No con tono acusador, sino como quien necesita cerrar un trámite. Le dije que no lo sabía, que todos los días eran distintos. Que no sabía si lo que sentía era tristeza, culpa o solo agotamiento. Me miró sin expresión. Me dijo que no lo odiara por lo que había hecho, que todo lo que estaba haciendo tenía una sola intención, proteger a Dani de una mentira permanente. Que no podía dejar que nuestro hijo creciera viendo cómo su madre y su padre fingían algo que ya no existía. Que si bien lo que yo había hecho había sido una traición, su venganza no era por venganza en sí misma, sino por claridad. Para que no quedaran dudas de quién había roto el vínculo. Para que cuando Dani preguntara de mayor, supiera exactamente qué había pasado. Me costaba mirarlo, pero lo hice. Le pregunté si de verdad pensaba que yo no merecía seguir siendo madre.
Me dijo que no era eso. Que sabía que yo lo amaba, que me dolía estar lejos, pero que una cosa no anulaba la otra. Que mi decisión de acostarme con otro no me quitaba el derecho de ser madre, pero sí lo alejaba de confiar en que yo pudiera actuar pensando en lo mejor para todos. Me dijo que no le interesaba humillarme, que ya había hecho suficiente, y que no iba a seguir. Que el proceso legal seguiría, que los abogados hablarían, pero que él, personalmente, no me atacaría más. Que eso era todo. Le pregunté si alguna vez iba a perdonarme. Me respondió que no lo sabía. Que no podía imaginarse una vida donde me perdonara del todo, pero que tampoco era alguien que guardara odio eternamente. Que con el tiempo quizás lo entendería de otra forma. Le pregunté si aún me quería. Se tomó su tiempo para responder. Me dijo que no lo tenía claro. Que parte de él siempre iba a recordarme como la mujer con la que compartió más de una década, con quien tuvo un hijo, con quien se rió, viajó y construyó una vida. Pero que ahora, cuando me miraba, no veía eso. Veía a alguien que le mintió. Que planeó encuentros. Que escribió cartas. Que se acostó con otro hombre mientras él cuidaba de Dani o hacía turnos dobles en el hospital. Me dijo que no podía luchar contra esa imagen. Que no era cuestión de elegir. Que simplemente estaba ahí. Yo le dije que no sabía cómo reparar algo que se había roto así. Que no esperaba que volviéramos, pero que necesitaba que él supiera que todo lo que hice fue desde una confusión, desde una sensación de estar perdiéndome. Me escuchó, sin interrumpir. Me dijo que entendía eso, que había leído sobre gente que actuaba así, que no era la primera, que no sería la última, pero que eso no cambiaba el hecho de que había tomado una decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Que él también. Que los dos íbamos a tener que explicar cosas a Dani cuando creciera, pero que por ahora, lo mejor era que se mantuviera todo lo más claro posible. Sin dobles mensajes. Sin peleas. Me dijo que ya no confiaba en mí como madre en términos de decisiones importantes, pero que no me iba a impedir tener un vínculo con nuestro hijo. Que no sería un monstruo. Que no quería que Dani me odiara. Que lo justo era que tuviera a los dos. Pero que yo tendría que ganarme su confianza. Que no me lo iba a regalar. Nos quedamos en silencio. El parque estaba vacío. Ya era de noche. Me levanté sin decir nada más. Empecé a caminar hacia la salida y cuando estaba a unos metros, escuché su voz detrás de mí: cuida lo poco que te queda, Laura. No te lo digo con rabia. Te lo digo porque te conozco. Y porque aún me duele. No respondí. Solo seguí caminando. Sabía que esa era la última vez que íbamos a hablar así. De frente. Como dos personas que aún sabían cómo dolerle al otro. Han pasado 3 semanas desde aquella última conversación en el parque. No ha vuelto a escribirme ni a llamarme, y yo no he intentado contactarlo otra vez. La casa sigue siendo la misma, pero ya no la siento mía. Me despierto, desayuno sola, salgo a caminar sin rumbo, y vuelvo antes de que oscurezca, como si temiera que, al caer la noche, todo el peso del vacío se me viniera encima. El proceso legal sigue adelante, los abogados se encargan de los trámites, los correos se cruzan con términos fríos, horarios de visitas, condiciones mínimas, reparto de tiempos. La única razón por la que todavía puedo ver a Dani unas horas a la semana es porque Víctor no quiere dañar más de lo que ya está dañado. Lo lleva al punto de encuentro, me saluda sin emoción, y se aleja sin girarse. Yo intento que esas pocas horas con mi hijo sean naturales, pero hay una distancia en el que antes no estaba. Dani no me pregunta nada directamente, pero se nota que ha escuchado más de lo que debería. Me abraza, juega conmigo, sonríe, pero cada vez que se va, me mira con una mezcla de duda y melancolía que no tenía antes. Como si supiera que algo grande cambió y no puede explicarlo.
He intentado explicarle solo lo que necesita saber. Que su padre y yo no vamos a vivir juntos más, que fue mi culpa, que no lo abandoné, que lo sigo queriendo igual que siempre, que eso no va a cambiar. Él asiente, pero guarda silencio. No me juzga, pero no confía igual. Y eso me duele más que cualquier cosa que haya hecho Víctor. He pasado muchas horas preguntándome en qué momento exacto todo se fue a la mierda. Cuando dejé de valorar lo que teníamos. Cuando empecé a sentir que merecía algo más. Lo he repasado 1000 veces y la verdad es que no hay un día concreto. No hay una pelea, un olvido, una discusión que lo desencadenara. Fue todo gradual. Una sensación que se instaló poco a poco. Una combinación de rutina, insatisfacción, aburrimiento disfrazado de estabilidad. Y entonces apareció alguien que me escuchó distinto, que me miró con interés, que me hizo sentir deseada. Fue un impulso. Una elección. No una necesidad, ni un accidente. Una decisión repetida varias veces. Y por eso, aunque me gustaría justificarme, ya no puedo. No me siento víctima. Tampoco me siento la mala de la película. Solo me siento estúpida. Por haber arriesgado todo por algo tan pequeño. Por no haber pensado en lo que venía después. Por haber subestimado a Víctor. Pensé que si me descubría, lloraría, gritaría, quizás perdonaría. Nunca imaginé que me desmontaría de forma tan ordenada, tan precisa, tan irreversible. Me quitó todo lo que podía sin tocarme. No lo odio. A veces incluso creo que lo respeto más ahora que antes. Porque actuó desde la calma, sin perder el control, sin destruirse en el camino. Yo no habría sabido hacerlo. Él sí. Me hizo ver quién era yo en realidad. No la mujer que creía ser. Sino la que se dejó llevar por una emoción estúpida y terminó sola, vacía y sin red. Ahora estoy buscando trabajo en otra ciudad. Una amiga me ofreció su sofá por unos meses. Quiero empezar de cero, aunque sé que no será un verdadero comienzo. Porque todo esto va a seguir conmigo. La forma en la que perdí a mi marido, la distancia con mi hijo, la manera en la que me mira la gente cuando cruzo la calle. Todo eso va a seguir ahí. Pero necesito hacer algo distinto, aunque solo sea para no seguir sentada en este salón lleno de huecos. Dani me abrazó más fuerte la última vez que nos vimos. Le pregunté si quería venir a pasar un fin de semana conmigo cuando me mudara. Me dijo que sí, que se lo pediría a papá. No sé si lo harán. Pero fue la primera vez que él propuso algo. Fue una pequeña señal de que quizás no todo está perdido. No sé si algún día voy a poder reparar lo que hice. No sé si Víctor me volverá a hablar con cercanía. No sé si Dani volverá a confiar plenamente. Pero al menos ahora tengo claro lo que aprendí. Que uno no destruye una vida solo por un error. La destruye por creerse invencible, por no mirar a tiempo, por callar cuando debería hablar. Y que cuando alguien decide vengarse sin tocarte, sin insultarte, sin hacer ruido, es cuando más te deja marcada. Porque no hay nada que puedas responder. Solo te queda aceptar que lo arruinaste todo, y vivir con eso. Me voy en 2 días. Empiezo desde cero, en un sitio donde nadie me conozca. Quizás no sea mucho, pero es lo único que me queda. Y no pienso desperdiciarlo.